Bienvenidos. Este es el cuarto video de la serie de videos titulado Clean Architecture en Net.core paso a paso. En el video anterior expliqué acerca del proceso de scaffolding en entityframework.core y mencioné algunos aspectos importantes relacionados con este proceso, como por ejemplo el concepto de las ORM o los mapeadores de base de datos relacionales. Asimismo, también expliqué el concepto de scaffolding como la técnica de escribir especificaciones de cómo deben de ser usados los objetos de base de datos a través de código fuente. También expliqué cómo podemos realizar este proceso por medio de comandos de net.core a través de la sentencia .NET y que para cada plataforma de base de datos que hagamos este proceso existe un componente NuGet adecuado para este fin. Finalmente, hicimos que nuestro proyecto de Web API Backend pudiera conectarse a la base de datos de Patosa comercial, siguiendo las especificaciones de la arquitectura de software llamada Clean Architecture con los principios de inyección de dependencias e inversión de control. Y comprobamos que, por ahora, ya se puede consultar la información de los catálogos que hemos creado en la base de datos por medio de las peticiones HTTP del tipo GET, y que terminando este video ya podemos empezar a construir una API REST con las operaciones CRUD, basando precisamente en la técnica de scaffolding e interfaz fluida que vamos a ver a continuación en este video. Por lo que los invito cordialmente a que se suscriban a este canal para que sigan los videos anteriores y los siguientes para entender el contexto de esta serie de videos. Bueno, los temas clave que vamos a ver en este video son los siguientes. El concepto de interfaz fluida o Fluent API, que es un concepto muy poco hablado en el argot de los temas de programación y más que nada a nivel avanzado. Posteriormente de este concepto vamos a hablar precisamente Fluent API en entityframework.core, es decir, cómo debe de trabajar con esta técnica en código fuente. Y finalmente explicaré las mejores prácticas para Fluent API de Entity Framework Core en el proyecto de Visual Studio que estamos trabajando. Bien, veamos ahora el concepto de interfaz fluida. Este concepto fue acuñado por Eric Evans y Martin Fowler y se define así: construcción orientada a un objeto que define un comportamiento capaz de retransmitir el contexto de una instrucción de una llamada subsecuente. En pocas palabras, una interfaz fluida proporciona una interfaz fácil de leer que a menudo imita un lenguaje específico de dominio. El uso de este patrón da como resultado un código que se puede leer casi como el lenguaje humano. El patrón de interfaz fluida es útil cuando se desea proporcionar una API fluida y fácil de leer. Estas interfaces tienden a imitar lenguajes específicos de dominio, por lo que casi se pueden leer como lenguajes humanos. La interfaz fluida se puede implementar bajo estos tres aspectos. El primero se llama encadenamiento de métodos, que consiste en llamar un método que devuelva algún objeto en el que se puedan llamar otros métodos. El segundo aspecto es métodos e importaciones estáticas del objeto del tipo factory. Y por último, parámetros con nombre, que se pueden simular en Java o en C# utilizando métodos del tipo factory estáticos. Aplicando esto, esta es una gran oportunidad de utilizar este patrón para proporcionar una experiencia al desarrollador legible, fácil de usar. En pocas palabras, el patrón de interfaz fluida propone una interfaz fluida de fácil lectura para el código fuente y su documentación. Bien, pasemos a hablar brevemente acerca de Fluent API para entityframework.core. Esto se basa precisamente en el patrón de diseño del tipo Fluent Interface que expliqué hace unos minutos, donde el resultado se formula mediante el encadenamiento de métodos.
Un componente o objeto de este paquete de Entity Framework Core es Model Builder, el cual actúa como una API fluida. Al usarlo, podemos configurar muchas cosas diferentes ya que proporciona más opciones de configuración que el usar atributos de anotación de datos, o mejor conocido como Data Annotations. Entity Framework Core Fluent API configura los siguientes aspectos de un modelo. Por ejemplo, los tipos de configuración que maneja son configuración del modelo, en el cual consiste en que un modelo de Entity Framework para asignaciones de datos se puede aplicar este principio de interfaz fluida. Configura los esquemas, las funciones de base de datos, los atributos de anotación de datos adicionales, las entidades que se excluirán del mapeo de datos, etc. Mientras que la configuración de la entidad configura el mapeo de las entidades de las tablas y las relaciones, ya sea llaves primarias, índices, nombres de tabla y las relaciones, que en este caso serían las relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos entre tablas, etc. Y la configuración de propiedades se encarga de la configuración de la propiedad a la asignación de las columnas en las tablas. Es decir, ver, por ejemplo, cómo se van a llamar las columnas, verificar la habilidad de las mismas, el tipo de dato, etc. Algunos tips para utilizar precisamente Fluent API para Entity Framework Core son los siguientes. Separación y modularización de los objetos del tipo entity o entidades. El cambio al idioma inglés. Usar nombres en plural. Modularización de objetos de contexto. Quitar los objetos innecesarios donde se aplica este patrón de diseño en la base de datos. Y tener un código limpio y eficiente, legible y fácil de leer. Vemos, por ejemplo, cómo sería el estándar de la aplicación de este patrón de diseño en Entity Framework Core en C#. Si nuestro nombre de la base de datos de una tabla llamada MT-artículos viene establecido en nuestro gestor de base de datos, al realizar el scaffold lo va a ponerlo como del tipo M mayúscula T artículos. Pero aplicando la interfaz fluida podemos aplicarlo con el nombre de article. Esto es muy útil puesto que cuando en un futuro cercano vayamos haciendo el scaffolding y la API fluida del contexto de base de datos, podamos saber a qué nos estamos refiriendo en base de datos. Lo cual voy a explicar un poquito más adelante con la implementación de este patrón de diseño en nuestro proyecto de código fuente. Bien, pasemos entonces a la parte práctica. Hasta ahora nuestro proyecto ya puede conectarse a la base de datos de Patosa Comercial después de realizar el proceso de scaffolding con Entity Framework Core. Ya probamos que haciendo algunos ajustes a la capa de Core e Infrastructure, la capa externa ya puede realizar por ahora peticiones del tipo GET para el desplegado de datos. Entonces, nuestro objetivo es precisamente realizar la implementación del patrón de diseño de interfaz fluida con Entity Framework para que nuestro proyecto ya pueda tener la base para realizar operaciones CRUD a base de datos. Entonces, vamos a comenzar haciendo los siguientes ajustes. Bien, analicemos entonces primero nuestra base de datos que creamos cuando hicimos la migración fluida a base de datos por el componente de DBOP, explicado en el primer video de esta serie de videos. Si revisamos nuestra base de datos, nos damos cuenta que hemos creado nuestras 4 tablas importantes, donde haremos todo el proceso de CRUD. La tabla de artículos, la tabla de sucursales, la tabla de tipo de artículos y la tabla de usuarios. A estas tablas sí se les puede aplicar el patrón de diseño de Fluent API. Sin embargo, vemos que hay una tabla llamada Schema Versions, la cual no se va a tomar en cuenta, porque esta tabla solamente es el log de migraciones aplicadas a la base de datos por medio del componente de DBOP. Por lo tanto, esta tabla, después de haber realizado el proceso de scaffolding, debe quitarse en código fuente,
no de base de datos, para que lo tengamos en claro. También encontramos que creamos una vista en la base de datos que se llama BW Articles, la cual trae una descripción completa de un catálogo de artículos. Tampoco no se usará en este patrón de diseño que vamos a implementar porque solamente muestra información y no es una tabla principal, puesto que en sí es una vista. Por lo que dentro del archivo del contexto también generado por Scaffolding, también se tiene que excluirse y eliminar del código fuente. Si ustedes se dan cuenta, ya hice de nuevo el proceso de scaffolding y entonces voy a eliminar en código fuente las referencias de esas dos entidades antes mencionadas. Ok, guardemos los cambios y vamos a revisar que no tengamos referencia de esos dos objetos. Y compilamos. Después de hacer este ajuste, no se genera error hasta el momento. Ahora, existe una función dentro del archivo de contexto que se llama onConfiguring, en la cual, como expliqué en el video anterior, lo que hace es simplemente tomar la cadena de conexión a la base de datos. Ya había comentado en el video anterior que esta función se elimina puesto que expone la cadena de conexión a base de datos, y esto es una mala práctica. Entonces, eliminamos esta función también del archivo de contexto y también vamos a eliminar la función que se llama partial void on model creating partial, puesto que esta función tampoco no la necesitamos. Y su llamada también que está dentro del método onModelCreating, también hay que eliminarla. Y vemos que el archivo de contexto ya está quedando más limpio. También hay que quitar el comentario de la línea 5 que dice Nullable Disable. Y guardamos los cambios. Si compilamos de nuevo, vemos que no genera este error en tiempo de ejecución y que el ensamblado de la capa de infraestructura se genera de manera correcta. Bueno, finalmente, por último, revisemos de nuevo el código fuente del archivo de contexto de base de datos. Vemos que en el método llamado onModelCreating, el objeto model builder tiene una función llamada hasAnnotation, el cual lo que hace es precisamente traer la intercalación de la base de datos donde se hizo el scaffolding. Como sugerencia hay que quitarlo, puesto que si subimos este cambio a un ambiente de QA, UAT o producción, puede ocasionarnos problemas a la hora de manipular los datos desde la base de datos, según el ambiente donde se conecte el contexto de Entity Framework Core, puesto que la intercalación no es la misma en esos ambientes. Entonces, esta línea también se va para afuera y con esto terminaremos primero la configuración del modelo de base de datos por el patrón de Fluent API en net.core. Guardemos los cambios y volvemos a compilar de nuevo. Y ya no debería de generar errores con estos ajustes que acabamos de hacer. Ok, bueno, siguiendo con estos ajustes, vamos ahora a aplicar la configuración de entidad de Fluent API para Entity Framework Core. Vimos que el archivo de contexto están unas variables del tipo dbset, los cuales tienen encapsulados los nombres de los objetos de las entidades. Me refiero a los objetos que se encuentran encerrados entre los signos menor que y mayor que. A estos objetos hay que cambiarles el nombre a singular en inglés. Hagamos esto, por ejemplo, con el objeto llamado mtarticles. Pulsando control más R, cambiamos el nombre del objeto a article y aplicará este cambio a todos los archivos donde se encuentre la definición de esta clase. Entonces apliquemos este ajuste y observemos lo que sucede.
Si revisamos ahora el archivo de entidad llamado mtarticles.cs, bueno, más bien sería articles.cs, puesto que también cambió el nombre del archivo, vemos que se cambió el nombre del objeto, como también para las menciones que tiene en el archivo de contexto. Entonces, hay que aplicar esto también en las demás variables del tipo dbset en el archivo de contexto. Guardemos los cambios y compilemos. Y vemos que ya no genera error. Con esto realizamos la configuración por entidad de Fluent API para Entity Framework en cada una de estas entidades del proyecto. Después de haber realizado el cambio de configuración por entidad, vamos a hacer un ajuste precisamente a las variables del tipo dbset. Vemos que sus nombres también están en plural, pero con el prefijo mt. Entonces, ¿qué procede aquí? En este caso hay que declararlos como plural, quitando el prefijo mt. Para esto, recuerden que hay que utilizar el atajo control R, no hacerlo de manera manual porque esto generaría errores de compilación. Con control R precisamente reemplaza los nombres de las variables en todo lo largo del proyecto donde se hace mención a las variables. Entonces, voy a aplicar este cambio, precisamente voy a cambiar los nombres de los objetos dbset que están en el archivo de contexto para cambiarlos en plural. Bien, guardemos los cambios y compilemos y vemos que ya no generó error. Entonces, nuestro archivo de contexto ahora sí está quedando más bonito, más legible y más fácil de entender. Entonces, aplicando estos cambios, nada más metamos, revisemos en los archivos de entidad y eliminemos precisamente el comentario que dice nullable disable. Entonces, quitemos esta línea en cada uno de los archivos de entidad. Ok, ahí va. Y con eso, bueno, con esto pues ya guardamos los cambios. Entonces, estamos precisamente haciendo estos ajustes y vemos que nuestro código fuente ya se ve más limpio y más bonito se puede decir, ¿no? Ok, entonces guardemos cambios y compilamos. Ok, revisemos entonces los siguientes ajustes adicionales que tenemos que completar. Si nos damos cuenta, el archivo de contexto patosa dbcontext.cs sigue estando grande en el aspecto de líneas de código, puesto que en el método llamado onModelGreeting sigue extenso y necesitamos dividirlos en partes más modulares. Esto se puede notar puesto que el objeto ModelBuilder está cargando las configuraciones de entidad y de propiedad para cada una de las entidades del contexto de base de datos. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Hay que crear una carpeta llamada configurations y dentro de ella creamos un archivo de clase llamado articleconfiguration.cs. Y dentro de este archivo incluimos la siguiente línea de código después de su declaración como objeto. Incluyamos las referencias de entityframework.core y hagamos las refactorizaciones. Vemos que se crea un método llamado configure
con el parámetro del tipo EntityTypeBuilder asociado a la entidad article. Regresamos ahora al archivo de contexto de nuevo. Busquemos la sección de Model Builder en donde se realiza la configuración de propiedad para la entidad article. Notemos que se configura un objeto del tipo Entity y dentro de ese objeto se realiza la configuración por atributo de esa entidad. Lo que tenemos que hacer es simple. Para reducir el código fuente del archivo de contexto, lo único que tenemos que hacer es copiar todo ese código y pasarlo al cuerpo del método configure del archivo de la clase articleConfiguration.cs. Notemos que marca un error puesto que Entity no está declarado, pero esto es sencillo de corregir. Basta con reemplazarlo por la palabra Builder y se corrige la clase. Con esto tenemos el archivo de configuración de la entidad article con las especificaciones de la interfaz fluida. Y así, de esta forma, tenemos que ajustar el código fuente aplicándolo a las demás entidades de base de datos, creando su archivo de configuración de entidad correspondiente. Cuando hayamos terminado de hacer el ajuste anterior para todas las entidades, regresemos de nuevo al archivo de contexto. Y para cargar los archivos de configuración de la entidad separados que creamos anteriormente, vamos a escribir la siguiente línea de código para que se carguen esos objetos contenidos en el ensamblado activo, en el método onModelCreating. Con esto, ya tenemos cargados los métodos de configuración por entidad y por propiedad, y asumiendo que ya aplicamos estos cambios a las demás entidades, compilemos y guardemos los cambios. Bien, teniendo todo esto, decidí eliminar la carpeta temp, puesto que antes ya había hecho los ajustes anteriormente mencionados, y lo que expliqué anteriormente es el modo de aplicarlo. Vemos que en la carpeta de repositories de la capa de ca.infrastructure ya están aplicados también los cambios como lo dejamos desde el video anterior, y vemos que ya teníamos inyectado el contexto de base de datos. No olviden que los archivos de entidad deben de estar en la carpeta de entities del proyecto ca.core y asegurar que esas entidades estén bien referenciadas en los módulos de ca.infrastructure de manera correcta para evitar errores de compilación. Ya lo único que nos queda es hacer otro ajuste más. En el proyecto de ca.api, que es la capa externa, vamos a separar también la sección de inversión de control en un archivo llamado ioc.cs, pero antes creamos una carpeta llamada middleware y es ahí donde va a estar ese archivo. Dentro de ese archivo vamos a cambiar el ámbito de la clase al tipo static y crear un método estático llamado addDependency del tipo de dato iServiceCollection con el parámetro del tipo iServiceCollection sobre el mismo tipo de dato. De nuestro código, en este caso que es startup.cs, copiamos las líneas del ciclo de vida de las inyecciones de dependencia y lo pasamos aquí dentro de la función estática, y no olvidemos que debemos retornar un objeto del tipo iServiceCollection. Finalmente, para que esto sea incluido en el archivo de arranque del proyecto, hay que incluir la siguiente línea. Con esto, ya estamos separando la sección de inversión de control y lo hacemos de manera fluida y más modular. Compilemos finalmente todo y vemos qué sucede después de aplicar estos cambios. Arrancamos el proyecto y notemos que ya se muestran las sucursales desde la base de datos sin ningún problema. Y si revisamos los artículos capturados, vemos que también se muestra la información de los mismos. Entonces quiere decir que los pasos que hicimos desde la migración de base de datos
el scaffolding y la interfaz fluida ya quedaron ajustados de manera correcta y están funcionando bien en este proyecto de Web API. En resumen, esto es a grosso modo Fluent API de Entity Framework Core. Para aplicar y configurar el acceso a base de datos debemos de entender los siguientes pasos. Primer paso, hay que realizar la migración fluida a base de datos. El segundo paso es realizar el proceso de scaffolding desde la base de datos. Y el tercero es aplicar la interfaz fluida al contexto de base de datos y ajustar los ajustes por modelo, entidad y propiedades. Si quieren un poquito más de información acerca de lo que es la interfaz fluida de Entity Framework, vayan al sitio de www.entityframeworktutorial.net, donde ustedes pueden conocer y ampliar un poquito más acerca de esta técnica de código fuente. Espero que este video les haya servido y como vemos, ya tenemos ahora sí lo necesario para seguir construyendo este proyecto Backend Web API y lo más importante, que es la conexión a la base de datos ya está terminada y lista para que podamos entonces a partir de ahora en adelante la lógica de negocio en la capa de infraestructura. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.